y dice bondad de Jehová hacia Israel. Bondad de Jehová hacia Israel. Y comienza diciendo el verso 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que le ha sido hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz salvó en su nombre, los salvó en su nombre, los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos y haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aleluya, gloria a Dios. Gracias damos a Dios por esta palabra. Y como habla aquí el título, ¿verdad?, de este párrafo, aquí está hablando de la bondad de Jehová hacia Israel. Y podemos tomar también esta palabra diciendo la bondad de Jehová para con todo el mundo, porque Dios es bueno, amén, y extendió la salvación de todos los seres humanos. Sabemos que Jesús vino, dice, a los suyos, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Y por eso es que la salvación fue extendida hacia todo aquel que cree. Esto es lo grande y lo maravilloso de la palabra de Dios, que no hay acepción de personas. Es para todo aquel que crea. Y si usted en esta tarde cree, pues estas misericordias son para usted también. Amén. Así que damos gracias al Señor. Comenzamos en el verso 7. Dice que aquí el pueblo de Israel estaba reconociendo las maravillas que Dios había hecho para con ellos. Y comienzan diciendo de las misericordias, número 1, dice, haré memoria. Mire, dice de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios, ¿verdad?, hacia Israel, que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Gloria a Dios. Aquí en estos textos, lo que más vamos a entender o lo que más vamos a ver hasta el verso 9 es que Dios muestra su misericordia. La misericordia de Dios, como dice en el Salmo 103:8, dice misericordioso y clemente es Jehová. Gloria a Dios. Y en esa misericordia y en esa clemencia que Dios posee, esos son atributos, ¿verdad?, divinos que solamente Dios los puede tener, y Él quiere que nosotros aprendamos a ser misericordiosos también y a ser pacientes, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que hablar de esa acción, ¿verdad?, de que tiene que mezclarse también con el perdón, porque la misericordia inevitablemente tiene que ver con el perdón. Porque cuando Dios ha tenido misericordia de su pueblo, ha sido, ¿verdad?, lo siguiente que el Señor ha hecho cuando Él ha tenido misericordia es que los ha perdonado. Y por eso aquí el pueblo se vuelve en una acción de gratitud a Dios, porque reconocían, ¿verdad? Más abajo vamos
vamos a entender un poco más, ¿verdad? Porque ellos mismos reconocen que ellos habían pecado. Y en eso se muestra la misericordia de Dios, en saber nosotros tenemos que reconocer que nosotros no éramos dignos de estar en la presencia de Dios, que no éramos dignos de que Dios nos escuchara y que no éramos dignos ni mucho menos que Dios habitara en nosotros, ¿verdad? Que eso es lo más grande, porque eso es un misterio. ¿Cómo puede ser un Dios tan grande, tan poderoso, tan magnífico y poder estar dentro de nosotros? Eso es una cosa que no lo vamos a entender, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo nos lo revele, y yo creo en el tiempo en que podamos hacerlo, ¿verdad? Porque si ahora nos quisiera explicar cómo, no lo podríamos entender. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y en todo momento. Está conmigo aquí, está allí con usted en su casa, está con otros hermanos en otros países, Él está en todo lugar. ¿Y cómo podemos decir que ese Dios tan grande y tan maravilloso pueda venir y vivir conmigo aquí dentro? ¿Ve? Ahí vemos nosotros la misericordia y la grandeza. Por eso dice aquí la grandeza de sus beneficios. Y el Salmo 133, déjeme corroborarlo, cuando el salmista se habla a sí mismo, ¿verdad? Y él se dice, alma mía, él se está hablando a sí mismo y se está diciendo, no te olvides. Aquí dice, nosotros hacemos memoria. Ve, yo siempre le digo a usted que no hay que olvidarse de las obras magníficas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y recordarlas y traerlas a memoria para tomar fuerza, para tomar ánimo, para tomar seguridad de que así como el Señor estuvo conmigo en esta prueba o en la otra prueba, el Señor también estará conmigo hoy. Así que cuando ellos dicen, hacemos memoria de las misericordias del Señor, era porque ellos verdaderamente estaban, ¿verdad?, agradecidos en el corazón, ¿verdad? Estaban agradecidos de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de lo que Dios había hecho con ellos, y ellos estaban expresándolo. Por eso, cuando usted pide permiso, ¿verdad? Y dice, voy a dar testimonio, es que usted va a agradecer a Dios, es que usted va a exaltar el nombre de Dios por esas maravillas que el Señor ha hecho en usted. Mire, es el Salmo 103, si quiere anotarlo allí, pero mire cómo el salmista se habla a sí mismo, ¿verdad? Y desde el verso 2 dice, el Salmo 103, 2 dice, bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Él se está diciendo a sí mismo, se está motivando, se está levantando, ¿verdad? Esto es un acto de valentía. ¿Sabe cuál es la valentía más grande? Es que usted se levante a usted mismo. Eso es ser valiente. El que usted esté allí y se diga a usted mismo, tú sí puedes, con la ayuda de Dios te vas a levantar, vas a hacer esto y vas a lograr lo que Dios ha puesto en tus manos porque Dios está contigo. Esa es un acto de valentía, ¿verdad? Porque muchas veces nos acobardamos y aún nosotros mismos nos decimos, no, tú no vas a poder, no, yo no voy a poder, no, esto está muy difícil. Eso es ser cobarde, eso es esconderse. Pero cuando nosotros somos valientes en Cristo, pues nos empezamos a motivar como el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Bendícelo y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿ves? Aquí el pueblo dice, porque nosotros le alabamos, porque nosotros le exaltamos, nos acordamos, ¿verdad? Hacemos memoria de las alabanzas de Jehová. En el verso 7 estoy leyendo del libro de Isaías. No pierda el libro de Isaías para que vuelvas rápido a la lectura. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. Eso quiere decir, no me voy a olvidar de ninguna de esas cosas que el Señor ha hecho por mí. Y dice, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Mire a su alrededor y tenga usted que reconocer, esto me lo dio el Señor, esto me lo dio el Señor, esto me lo dio el Señor y esto me lo dio el Señor. Nada es nuestro, todo es lo que el Señor nos ha dado. Y dice aquí, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios. Mire, el salmista en el Salmo empieza a decir en el verso 3 del Salmo 103, dice, Él es quien, o sea, este es el primer beneficio que el Señor nos da. Dice, Él es quien perdona
Wow, Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podríamos olvidarnos de esos beneficios? Bueno, Israel tampoco se podía olvidar de esa misericordia tan grande. Acordémonos que los últimos capítulos veníamos hablando de las promesas que el Señor le da a esa nación que ha estado en cautiverio, que ha sufrido, que ha sido humillada, que ha sido maltratada, ¿verdad? Pero que Dios la va a sacar de allí y la va a traer otra vez a su tierra y Él la va a honrar, porque Él comparaba en el capítulo 60 y 61 y en el 62 también, dice que ella va a ser para él su delicia, él va a encontrar en ella satisfacción, se va a alegrar, se va a gozar con ella, así como el novio se goza con la novia, toda esa relación estrecha y esa relación de amor es la que Dios quería tener. Y con todas esas promesas, pues en este capítulo el pueblo levanta la voz a través del profeta, ¿verdad? Y agradece a Dios. Señor, son tantas tus misericordias. Señor, te alabamos porque tú has mostrado tus misericordias. Has hecho conforme a tantas cosas, Señor, por tu voluntad. Nos has llenado de tantas cosas, nos has dado tantas cosas. ¿Cómo nosotros podríamos pagarle al Señor? Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y dice aquí el verso 7, termina diciendo, dice, según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Esta palabra piedad también la podemos traducir como amor. Según el amor que Dios ha tenido para con nosotros, es que Dios ha obrado. Según el amor que Él tenía por su nación, así obró. El amor que Él tiene por la humanidad es lo que lo lleva a Dios a hacer cosas por nosotros, cosas por Israel, cosas por todo el mundo, porque Él nos ama, porque el amor dice que no es egoísta, ¿verdad? Como habla Pablo allí en el libro de Corintios. El amor no busca nada para él mismo. El amor de Dios es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. El amor de Dios es lo que le lleva a él, ¿verdad? A pasar por encima nuestras ofensas, ¿verdad? Cuando somos ignorantes, cuando hablamos por ignorancia, cuando hablamos sin conocimiento, pues Dios nos perdone y dice, wow, qué ignorantes que son. Por eso es que hablan así. Por eso Dios nos perdona, porque sabe que muchas veces somos rápidos para hablar, somos demasiado rápidos para juzgar a los demás. Por tanto, Dios dice, wow, Dios nos ayuda, hermano, a poder entender el amor. El amor de Dios no quiere decir que nosotros vayamos a burlarnos de Dios porque Dios nos ama. No, no, de Dios nadie se burla. Pero lo que quiero en esta tarde es que usted entienda que si hay algo en su vida, que si Dios ha hecho algo en usted, en su familia, en sus hijos, es por la misericordia y por el amor que hay en Dios. Acuérdese lo que dice en primera de Juan 4:8. Dice, Dios es amor. ¿Ve? El amor es Dios. Por eso Dios dice que no puede negarse a sí mismo por el amor que Él tiene hacia la humanidad. Es que Dios, como le hablaba en la mañana, está siendo paciente, se está aguantando ahí para no destruir toda la humanidad y por eso le pone esa urgencia a la iglesia, ¿verdad? Le pone esa urgencia a los evangelistas, a los pastores, a todos aquellos que Dios ha comisionado para llevar su mensaje, ¿verdad? Que lo hagan rápido y que lo hagan todo el tiempo para que más almas vengan al arrepentimiento, para que más almas se salven, ¿verdad? De ese castigo que va a venir sobre todas las naciones. Bendito sea el Señor. Es el amor de Dios el que mueve, ¿verdad? El corazón de gente que quizás pudiera estar tranquilos en su casa, podría quedarse con su familia, pero Dios los mueve en una misión de llevar el evangelio a otros países y van y padecen muchas cosas en esos lugares, pero no lo hacen por gusto, no lo hacen para que les den dinero, lo hacen porque el amor de Dios está en ellos y Dios les hace sentir lo que Él siente, bendito sea el Señor. Y es lo que en esta tarde queremos decirle
¿verdad? Al Señor, gracias por sentir ese amor por mí. Gracias por no haber escatimado, como dice la Biblia, que Él no mezquinó a su hijo, al único que Él tenía, sino que lo entregó por amor, como dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. En el verso 9 dice aquí, el verso 8 dice, porque dijo, ciertamente mis pueblos son, ¿ve? Ahí se conoce Dios, estos son mis hijos, son mi pueblo. Dice, hijos que no mienten, y fue su Salvador. Aquí empezamos a ver cómo Dios nos quiere ver, ¿verdad? O cómo Dios quería ver a su nación. Él confiesa con sus labios, son hijos míos y son hijos que no mienten. ¿Ve? Dios no está de acuerdo con la mentira. La mentira es, ya sabemos de quién, ¿verdad? Dice que Satanás es el padre de mentira y es un mentiroso. Entonces nosotros no podemos darle lugar a las mentiras en nuestro hablar, en nuestra mente. ¿Amén? Entonces dice, ellos son mis hijos, hijos que no mienten, y Él fue su Salvador. El verso 9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Muy bien. Aquí dice que en la angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo que Dios se angustió? Bueno, se lo puede tomar desde el punto de vista como cuando usted, que es mamá o que es papá, de pronto se entera que su hijo o su hija está pasando un mal momento, ¿verdad? Una enfermedad o una situación, ¿verdad? Delicada. Es inevitable que el papá o la mamá no se sientan, no se sientan tristes o no se sientan un poquito así, ¿verdad? Sentidos, porque decimos, wow, ¿cómo podemos hacer para ayudarla o cómo podemos hacer para ayudarlo? Lo llevamos al hospital, lo llevamos al médico si está enfermo, pero es inevitable el preocuparnos, es inevitable, ¿verdad? Que venga ese estado, ¿verdad? De angustia porque no sabemos lo que va a pasar. Bueno, en este caso se lo puede tomar así cuando dice que él fue angustiado en la angustia de ellos. ¿Sabe? Nosotros podemos decir que la angustia que sufrió el Señor es de ver que la nación, que el pueblo, que la humanidad, ¿verdad? Estaba lejos de Dios, estaba apartado de sus caminos y que Él estaba en un lugar, ¿verdad? Y ellos estaban alejados de Él y Él no podía hacer mucho porque, ¿sabe? Aquí tenemos que ver el libre albedrío, ¿verdad? El evangelio es predicado a todo el mundo. De una manera u otra, todo el mundo escucha el mensaje de salvación. Y esa es la idea de Dios, que todo el mundo tenga conocimiento de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero Dios no le puede forzar a la gente a creer en Él. Entonces, de esa preocupación es de que está hablando aquí. Veía a su nación, veía a su pueblo que había dejado sus mandamientos, que había apartado su corazón de él y que estaba siguiendo todo tipo de mal. Y él le mandaba el mensaje por la boca de sus profetas, ¿verdad? Porque a ellos no les ha faltado profeta. Dios les ha puesto siempre hombres que les estén guiando por donde tienen que caminar, pero ellos no lo querían oír. ¿Ve? En esa angustia es que el Señor está hablando. En la angustia de ellos, dice, Él fue angustiado. Porque el pueblo pasaba un momento difícil, un momento amargo, un momento bien triste, pero Dios estaba allí viéndolo sufrir, pero los que habían decidido llegar ahí eran ellos. Por causa, ahora vamos a leer. En el verso 10 dice, y aquí dice que el ángel de su faz salió y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó durante toda su antigüedad, todos los días de la antigüedad. Aquí vemos en la historia, más abajo también la vamos a hablar, acerca de Moisés, ¿verdad? Moisés fue el hombre que Dios eligió para
sacar a su pueblo de Egipto, y Dios se manifestó poderosamente en la vida de Moisés y de Aarón. Y vemos que aquí él dice que el ángel de su faz. Cuando habla del ángel de Jehová, aquí lo nombra como el ángel de su faz. En otro lugar está en el libro de Malaquías también, hablan del ángel del pacto. Bueno, todos estos nombres que usted va a encontrar están hablando de una sola persona, y es de Jesucristo. Aquí en el Antiguo Testamento, él había aparecido como el ángel de Jehová. Y nosotros lo conocemos como el Señor Jesucristo porque Él es Dios encarnado, Emmanuel, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Él estaba con ellos todo el tiempo y dice que Él iba delante de ellos. Si usted va al libro de Éxodo capítulo 23, el Señor le promete a Moisés, mi ángel irá delante de vosotros y Él los introducirá en la tierra que yo les he preparado. O sea, Dios en la persona de ese ángel que era Jesucristo estaba en medio del pueblo guiando la mano de Moisés a hacer todos los milagros que Moisés podía hacer y los prodigios que hacía la mano de Dios por la mano de Moisés. Y aquí dice, Él los trajo, Él los levantó todos los días de la antigüedad. O sea, Dios estaba obrando en medio del pueblo a la medida que ellos iban avanzando, y sabemos que el pueblo muchas veces se puso bien rebelde, murmurador, y lo hacía enojar a Dios constantemente por su incredulidad. Pero allí el Señor permaneció fiel y fue misericordioso con ellos. Dice el verso 10, mas ellos, aquí vemos, con todo ese amor, esa misericordia, esa clemencia que Dios tuvo con ellos, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual, dice, se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30. Y allí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aconseja a nosotros como iglesia. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo, el cual, dice, les ha sido dado por Dios para el día de la redención. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la nación de Israel fue tan rebelde que en un momento el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, peleó contra ellos. Se volvió en contra de ellos. Vemos ahora están en una cautividad porque Dios mismo los entregó en las manos de sus enemigos, pero no porque Dios quiso ponerlos ahí. No, la idea de Dios es que ellos hubieran estado siempre en su tierra. Dios le prometió a Abraham y luego le habló a Moisés de una tierra que fluía leche y miel. O sea, un lugar donde siempre ellos iban a estar bien. Dios les había prometido que era la tierra del oro, de la tierra del bronce, la tierra del hierro. O sea, había allí gran riqueza para que ellos pudieran vivir y sustentarse. Él les iba a dar la lluvia, la temprana y la tardía. O sea, Dios iba a tener de ellos el cuidado necesario, pero la rebeldía de ellos les había hecho llegar a la esclavitud. Ellos estaban ahora cautivos, prisioneros de los babilonios. ¿Por qué? Porque ellos habían sido rebeldes contra Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que nosotros no nos volvamos, ¿verdad?, rebeldes. Tenemos que tener cuidado cómo andamos. Acuérdese que el Espíritu de Dios está dentro de usted. Y el Espíritu de Dios no es una cosa, no es una paloma. ¿Ve? La paloma usted la puede maltratar, usted la puede insultar, la puede ignorar, y la paloma va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque es un animalito y porque no entiende lo que usted le dice ni lo que usted hace. Es un animalito sin razonamiento. ¿Ve? Pero el Espíritu de Dios es una persona. Nosotros lo hemos aprendido ya, ¿verdad? Por los estudios que nos dio el pastor, ¿verdad? Él es una persona, es alguien que siente, que oye, que habla, que toca. Por tanto, si nosotros estamos en este mundo y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, está con nosotros,
Él espera, ¿verdad?, que usted lo trate como lo que es, como una persona, que no lo ignore, que no lo ofenda, que no lo entristezca. Por eso aquí mismo, en este capítulo 4, verso 30 del libro de los Efesios, dice Pablo, no entristezcáis al Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vamos a entristecer? Bueno, además de ignorarlo, además de no hablar con él y de no dirigirnos a él, de no hablar con él, lo ignoramos, ¿verdad? Lo dejamos de lado, sino que también dice que por el pecado, cuando las personas comienzan a pecar, el Espíritu Santo se entristece y de muchos se va, a muchos abandona por causa del pecado. ¿Ve? Entonces nosotros dice aquí que ellos fueron rebeldes y el Espíritu de Dios se volvió su enemigo y peleó contra ellos. El verso 11 es un verso que nosotros tenemos que entenderlo, porque aquí el profeta estaba haciendo, ¿verdad?, como preguntas y no está bien claro si habla Dios o si habla el profeta, porque dice, pero se acordó, no dice quién, si fue el profeta o fue Dios el que se acordó. Dice, de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo. Sabemos que estas maravillas son las que Dios hizo por la mano de Moisés, ¿verdad? Abrir el mar a través de la vara que Moisés tenía en su mano y ellos pasaron, ¿verdad?, como por un camino seco. No se ensuciaron los pies, estaba, ¿verdad?, como un camino preparado para que ellos pasaran del otro lado y ellos pudieran ser libres. ¿Y quiénes quedaron allí en ese mar? Los enemigos. O sea, Dios hizo venganza de los egipcios también ahí, porque el ejército de Faraón quedó allí ahogado en las aguas del mar. Y vemos aquí que ellos se hacen una pregunta, ¿dónde está el que hizo todas estas cosas? Bueno, Dios está en su trono. Dios no se ha movido de allí. Los que se mueven de la presencia de Dios son los hombres, ¿verdad? Por eso es que muchas veces la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está en su trono. Dios no se ha movido de ahí ni se moverá, porque Él es soberano y Él gobierna. Bendito sea el Señor, todas las cosas. El universo está gobernado por el Señor. Pero ¿por qué es que ya no suceden los milagros que había antes? La gente se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ya los enfermos no son sanados? ¿Por qué no pasa esto y por qué no pasa esto otro? Bueno, en todo caso tendría que examinarse la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es la que está comisionada a que sean portadores de la gloria de Dios, portadores del poder de Dios para que Dios se manifieste en medio de las naciones. Así que Dios está en su lugar, en su trono. Pero estas maravillas Dios las traía a la memoria del pueblo de Israel para que ellos pudieran tomar ánimo y saber, ¿verdad?, que al salir de allí por la mano de Dios, como lo estaban haciendo, ellos podían confiar en Dios, aunque ellos no habían sido fieles, aunque ellos no habían sido leales a Dios, aunque ellos no le habían pagado, ¿verdad?, con el bien que Dios les había dado, sino más bien dice que ellos fueron rebeldes y enojaron a su Santo Espíritu. Dice aquí el verso 13, el que los condujo por los abismos como un caballo, por el desierto sin que tropezaran. Allí estamos viendo que la nación de Israel, ¿verdad?, fue conducida por la mano de Dios a través de un desierto donde no había comida y donde no había agua, ¿verdad? Pero si usted lee el libro del Éxodo y el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, usted va a entender la magnitud del poder de Dios que fue manifestado allí en el desierto. Había una roca que los seguía, a donde ellos iban, la roca esa estaba, y de esa roca manaba agua en medio del desierto. Una roca daba agua, caía pan del cielo,
dice que el zapato de ellos crecía conforme su pie iba creciendo. No se les hinchó el pie por caminar 40 años en el desierto, ni su ropa tampoco se envejeció. Wow, ¿cómo podemos dudar o cómo la nación podía dudar del amor y de la misericordia de Dios con todos esos milagros que habían visto ellos? Pero aquí vamos a ver, dice que el Señor los pastoreó. Por eso cuando el salmista dice en el capítulo 23 del libro de Salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Considere usted, si Dios hizo con ellos allá en el desierto, donde no había nada, y Dios manifestó su poder a esa altura, ¿verdad? En esa magnitud. ¿Qué puede hacer? ¿Qué no podrá hacer Dios con usted aquí, donde usted no está en el desierto? A usted no le falta todo. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque, ay, no tengo esto y ya nos enloquecemos, pero no tienes eso, pero tienes tantas otras cosas. Pero allí en el desierto no había nada, pero Dios se ocupó de darle o de suplirle todas las cosas que ellos necesitaban. Y los llevó a feliz término porque los llevó a las puertas de la tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí era la tarea de Moisés. Y Moisés cumplió porque Dios lo ayudó. Asimismo, nosotros tenemos que entender que el Señor en su amor y en su misericordia se va encargando de las cosas que nosotros necesitamos en el momento que las necesitamos. Dios no llega tarde, ¿verdad? Dios es oportuno, Dios sabe de las cosas que usted y yo tenemos necesidad y sabe también cuándo nos las va a dar, sabe lo que nos va a hacer bien y sabe lo que nos va a hacer mal. Por tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es aprender a confiar, porque aquí dice, así como un caballo, no es que Dios los está poniendo a la altura de un animal, sino que quiere el Señor que nosotros entendamos que Israel tenía que aprender a depender de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo también. ¿Ve? La ovejita no está en el corral toda preocupada diciendo, ay, qué pasto iré a comer hoy día, ay, qué agua iré a tomar, ay, no, yo estoy muy preocupada. ¿Usted no ve una oveja preocupada? La oveja dice que conoce la voz de su pastor y lo sigue. El pastor sabe dónde la va a llevar a que coma su pasto fresco. El pastor sabe dónde hay agua, él la va a llevar allí. No la va a dejar morir de sed, ni la va a dejar que se muera de hambre. Ahora, nosotros no, nosotros vivimos afanados, vivimos preocupados. Ay, ¿qué será de mañana? Ay, ¿dónde voy a estar mañana? ¿Y qué voy a comer mañana? ¿Y qué será que voy a hacer mañana? Mire, el mañana no es de usted, el mañana es de Dios. Y el único que sabe si usted y yo nos vamos a levantar mañana es Dios. Lo nuestro es hoy. Usted viva hoy, ¿verdad? Con lo que Dios le ha provisto y que yo sé que Dios nos tiene más que bendecido. Ninguno de ustedes está padeciendo hambre, como muchos otros allá afuera que andan lejos de Dios, que andan en la calle pidiendo, que los niños andan en la calle pidiendo, que los ancianitos están sentados ahí en las aceras con este frío pidiendo una limosna. Yo no lo veo a usted así. Ahora, ¿por qué estaríamos preocupados? ¿Por qué estaríamos afanosos? ¿Por qué estaríamos entristecidos? ¿Por qué no podemos alabar a Dios cuando Dios nos tiene rodeado de tantos bienes? ¿Por qué no le podemos servir con alegría? ¿Se da cuenta? Hay otros que tienen menos que nosotros y son más felices que nosotros. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender a mirar a Dios como nuestro pastor. Él sí sabe de dónde usted va a sacar mañana. Así como Dios le dio hoy, así le dará mañana. Usted cumple su parte. Bueno, yo voy a mi trabajo o yo cuido a mis hijos aquí en la casa, hago mis quehaceres. Mi esposo, como buen esposo que es, sale a hacer su trabajo, cumple con su responsabilidad, ¿verdad? Y todo lo demás está en las manos de Dios. Mientras usted cumple su parte, Dios va a cumplir la suya. ¿Cuál es su parte? Además de ir a trabajar y de hacer todas sus tareas que tiene que hacer, es buscarlo, es creerle, es amarle, es obedecerle. Lo demás está en las manos del Señor.
Entonces aquí dice, así como tú llevaste a ese pueblo como un caballo, lo compara como ese animalito que depende de aquel que lo cría, de aquel que lo tiene allí en su corral y él sabe que él va a venir y le va a dar comida. El caballo no se tiene que preocupar de dónde va a sacar pasto, o la oveja no va a preocuparse de dónde va a ir a tomar agua, ni los pajaritos que usted aún tiene en su jaula, ellos no están preocupados porque ellos saben que usted les va a dar de comer. Aún los niños pequeñitos, el bebé solamente tiene que dar un llantito, ¿verdad, hermana Rosalba? Y ya usted corre a darle su mamadera, a darle su leche. No está preocupado, no le salen arrugas de tanta preocupación, ¿verdad que no? Ellos están confiados, ellos confían en su papá y en su mamá. Así nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a esperar en el tiempo y en la voluntad de Dios y todas las cosas estarán bien. Solo tenemos que dedicarnos a adorarle y a buscarle y a serle obediente. Dice en el verso 14, el último que vamos a leer en esta tarde para orar, dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere con su obediencia, con su sometimiento, con su fe, es que la gente glorifique su nombre. Cuando usted logra entender que Dios no quiere hacerle mal a usted, que no quiere hacerme mal a mí, ¿verdad? Muchas veces la gente cree, no, es que Dios no me ama porque no me da esto, porque Dios no ha hecho esto, porque Dios no me ha sanado de esto. Muchas veces Dios quiere primero que nosotros nos humillemos. Quiere primero que nosotros lo reconozcamos a Él y que digamos, ¿verdad? Verdaderamente, yo no le he sido fiel a Dios, no he sido obediente lo suficiente como para que Dios traiga todas estas bendiciones a mi vida. Pero Israel conocía demasiado la bondad y la misericordia de Dios. Y creo que nosotros también conocemos la bondad y la misericordia de Dios, que es grande y que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A agradecerle al Señor primeramente como hicieron estos israelitas. Reconocieron y se acordaron. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que cuando yo me acuerde, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho por mí, por mi casa, por mis hijos, por mi esposo, haya una alabanza en mis labios y le diga, Señor, gracias. Gracias porque no me dejaste perecer en esta prueba. Gracias porque no dejaste que se complicara esta enfermedad. Gracias porque tú me diste los recursos para yo solucionar este problema. Gracias, Señor, porque tú eres el que me sostiene, porque tú eres el que me da la fuerza. Gracias, Señor, porque tú mantienes a mis hijos en mi hogar, porque tú le das el sustento cada día, Señor, a mi familia. Gracias. Pero también pedirle al Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame, Señor, a que cada día cuando tú me llames, Señor, yo esté ahí. Que yo nada más tenga que oír tu voz y seguirte. Que me pueda dejar pastorear. Muchas veces somos demasiado rebeldes y somos inquebrantables. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere tratar y nosotros somos como el mulo, ¿verdad? Terco. Dios nos tiene que estar dando duro, prueba tras prueba para que nosotros entendamos. Mas si nosotros nos rindiéramos en las manos del Señor y aprendiéramos a depender de Dios, como esa ovejita que depende del pastor, como ese bebé recién nacido que depende de su mamá, y aprendiéramos a vivir en paz y a vivir en tranquilidad en su presencia, pues las cosas serían, creo, más fáciles. Pero muchas veces nos cuesta dejarnos pastorear, nos cuesta dejarnos guiar por el Señor. Creemos que el Señor se tarda demasiado o que el Señor no entiende nuestras necesidades o que el Señor no actúa, ¿verdad?, como nosotros quisiéramos. Pero acuérdese, usted está buscando la solución por lo que usted ve hoy y siempre lo he dicho. Pero Dios, cuando Dios soluciona las cosas, aunque para nosotros parece que Dios se tardara, Dios las soluciona para siempre, ¿verdad? Usted tiene un dolor y te va y se toma
un calmante, ¿verdad? Y no va al doctor. Si usted fuera al doctor, se enterará qué es lo que hay y quizá el doctor le va a dar una medicina que la va a sanar para siempre. Pero usted se conforma con tomarse un calmante y calma el dolor, pero no sana el problema. Nosotros somos lo mismo, creemos que las soluciones tienen que ser en el momento, pero quizás la solución que nosotros le encontramos en el momento al problema es para el momento, pero no lo solucionamos para siempre. Dios sí sabe en el momento en que va a actuar en esa situación porque Dios la va a solucionar para siempre. Y aunque para nosotros parezca que se tarda, Dios está trabajando, Dios está ordenando las cosas para que cuando Él ponga la solución, todo esté bien y sea para siempre. Aprendamos a ser ovejas, aprendamos a dejarnos a pastorear por el Señor, ¿verdad? Y así como Moisés sufría con esos rebeldes allí en el desierto, porque Moisés se perdió de entrar a la tierra prometida porque la incredulidad tan grande que tenía el pueblo lo llevó a desobedecer a Dios. Dios le dijo, toca la roca, y él fue y la golpeó. Y eso, lo que le llevó a esa desobediencia por causa de la incredulidad del pueblo, le hizo perder a Moisés la oportunidad de entrar a la tierra. Solamente la vio de lejos a la tierra. Y él fue el que más le creyó a Dios de la tierra prometida, pero no pudo entrar por causa de lo desobediente y por causa de los rebeldes. Así que nosotros no podemos entrar en esa rebeldía, no podemos ser rebeldes, hermanos. Tenemos que aprender a ser humildes y a ser sujetos, a ser sumisos a Dios primeramente y luego a las autoridades que Dios nos ha puesto en la iglesia. Vamos a orar en esta tarde en el nombre de Jesús y que Dios nos ayude primeramente a ser agradecidos, ¿verdad? De todo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero después también hagamos una reflexión en este día y si tenemos que pedirle perdón, Señor, perdóname porque verdaderamente no me he sujetado a tu palabra. No me es fácil aprender, Señor amado, a dejar las cosas en tus manos y a creer que tú vas a hacer las cosas mucho mejor que yo. Señor, muchas veces me he levantado contra ti, me he opuesto a lo que tú me has mandado a hacer y todo eso acarrea tristeza a mi espíritu y tu espíritu se ha entristecido dentro de mí. Es tiempo de que nosotros avivemos al espíritu, no que lo entristezcamos. El Señor le dice a través de Pablo a Timoteo, aviva el don, aviva esa presencia, que arda más, no que se apague, sino que ardas más en el Señor, que te motives más, que te levantes, que obedezcas más, que ames más al Señor. Pero eso solo se logra cuando estamos verdaderamente sometidos al poder, a la autoridad de Dios y a las autoridades que el Señor ha puesto, ¿verdad? Tanto en el templo, o sea, en lo que es la congregación, y también, bueno, en cierta manera las autoridades que Dios ha puesto también como gobernantes y ese tipo de autoridades. Amén. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús en este día, dándole gracias al Señor. Hemos terminado una semana más, casi terminando el libro de Isaías. Pronto comenzaremos ya con el libro de Jeremías y damos gracias al Señor por eso. Así que damos gloria a Dios. Le animo a orar en esta tarde. Vamos a estar clamando. Quiero que me ayuden a orar en forma muy especial por la vida del papá de nuestro pastor. Él se llama José Luna. Él está pasando un momento creemos, de depresión. No está queriendo comer, no está queriendo levantarse de su cama y las hermanas de mi esposo lo llamaron ayer y la verdad que se ha descompuesto bastante, como lo veíamos, está bien delgado y no quiere hablar mucho. Así que les pido oración especial para que Dios lo libre de esa tristeza, de esa depresión y que él pueda tener otra vez la vitalidad que tenía, ¿verdad? Y eso también le trae alegría al corazón de mi esposo porque él se ve lejos y se ve impotente de no poder hacer nada por él, pero sabemos que Dios es más importante que nosotros, ¿verdad? Él es más poderoso y puede hacer mucho más de lo que nosotros pudiéramos hacer aún estando allá. Así que le ruego que Dios permita que él le dé una oportunidad donde podamos hablarle del Señor, aunque una vez él oró conmigo y pidió perdón por sus pecados y entregó su corazón a Cristo,
pero nunca más ha dado oportunidad de que le podamos hablar nuevamente de la palabra de Dios, pero yo creo en este tiempo que Dios nos toque, nos abra la puerta, nos dé la gracia suficiente como para nosotros alcanzar a nuestros familiares también. Así que le pido oración por él, por José, por Patricia, por Paola y por Federico, son sus hermanos, ¿verdad? Que están allá y que ellos están ahí con su papá en este momento, que están pasando un momento bastante difícil porque él no quiere ir al doctor tampoco. Entonces, pues, bueno, es una situación bien difícil ahí, pero Dios puede poner su mano y les pido esas oraciones especiales por él en esta tarde. No sé si hay otra petición que quieran poner ustedes en el grupo. Aleluya. Como no hay peticiones, pues vamos a orar, vamos a clamar en la presencia del Señor, dándole gracias por todo lo que Él hace y por lo que seguirá haciendo. Así que en este día vamos a clamar. Yo sé que hay muchos. La otra petición que teníamos era que el papá de nuestra hermana Soraya había salido positivo con el COVID. Por eso ella ha decidido quedarse en casa porque ella ha estado en contacto con él, pero no sabemos si la hermana ya se hizo prueba o no, pero bueno, oramos al Señor porque Dios le ayude al papá a salir de esto, ¿verdad? Y que también fortalezca la vida de nuestra hermana Soraya, de nuestro hermano Antonio. Oramos, yo no sé cómo se siente Irene, pero ayer estaba pidiendo oración, el hermano, oraba el hermano por su garganta, por su malestar, ¿verdad? Esperamos que se sienta mejor y damos gracias porque yo veo que se conectó Gloria. Gloria era la hermana de hermana Marjorie, quien pedía oración por los otros días por ella. Bueno, damos gracias al Señor porque sabemos que nuestra oración es escuchada en el cielo. Ella perdió el bebé. Oren por fortaleza. Ella se siente triste porque Amén. fue Bueno, negligencia del hospital, entonces prácticamente la dejaron sola y prácticamente ella lo recibió al bebé, ella solita, y se le murió adentro. Entonces fue negligencia, la dejaron abandonada. Se siente triste. claro, no es lógico, pero vamos a orar por Gloria. Dios, aunque ella no lo tenga aquí entre sus brazos, sabemos que Él está allá y la estará esperando. Esa es una motivación grande para que si ella quiere ver a su bebé nuevamente, pues ella tiene que buscar los caminos del Señor siempre para estar con Él cuando tenga que estar allí en la presencia del Señor. Bendito sea el Señor y el Señor sabe, ¿verdad? ¿Por qué ha permitido las cosas así? Y Dios puede darle fortaleza y puede ayudarle en esta circunstancia. Amén. Así que oramos en esta tarde por Gloria. Ustedes ya saben que Dios le dé fortaleza y le traiga consuelo a su corazón por lo que ella ha pasado. Y también por nuestra hermana Irene. Oramos también por el papá de mi esposo. Hay peticiones por las cuales podemos clamar en esta tarde en el nombre de Jesús. Así que le invito a orar en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre bueno, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos la alabanza en esta tarde, precioso Jesús. Te damos gracias porque podemos alabarte y glorificarte en esta tarde, Señor. Alegrarnos, Señor amado, de escuchar tu palabra, con la cual, Señor amado, nos animas a darte gracia, a reconocer las maravillas que tú haces con nosotros, Señor, agradecerte las misericordias, Señor, la clemencia que tú has tenido para con nosotros, para con nuestra familia. Y te damos gracias porque en esta tarde podemos acercarnos a ti, Señor, y tener el auxilio, tener, Señor, la ayuda que nosotros necesitamos en todo momento, Señor amado, porque estamos necesitados de ti, Señor, necesitados de tu gracia cada momento, Señor amado. Necesitamos la intervención de tu mano poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre todo lo que nosotros podemos tener, Señor amado, y te damos gracias porque podemos venir a ti, Señor, en cada momento para clamar en tu presencia, Señor amado, y tomar, Señor amado, tu palabra, Dios de los cielos, y poder, Señor amado,
fortalecernos delante de ti, Dios mío, en esta tarde. Te damos gracias porque podemos mirar, Señor amado, de que tu mano está extendida sobre todos aquellos que te buscan, de los que te claman, Señor, de los que están contigo, Señor amado. Tú eres fiel, Señor, y tú eres justo, Padre, con tu pueblo. Y te damos gracias, Señor amado, porque tú nos pastoreas, porque tú eres el que nos dirige, porque tú eres el que nos encaminas por camino de justicia y de verdad, dice tu palabra. Dios maravilloso, te doy gracias en esta tarde por la vida, Señor amado, de cada uno de mis hermanos que en esta tarde están conectados, Señor amado, que están, Señor, orando allí donde quiera que se encuentren. Padre, bendigo a cada uno de sus hogares, Padre Santo, en esta hora. Bendigo el clamor de cada uno delante de ti. Tú lo conoces, tú lo oyes, Señor, desde el cielo, Padre, y pongo estas peticiones delante de ti, amado Dios. Pongo la vida de Gloria en forma especial delante de ti, Señor. Como madre, Señor, entiendo lo que sientes, Señor. Oh Dios maravilloso, pero te ruego que vengan de ti en esta tarde las fuerzas necesarias para seguir adelante. Padre, que su corazón, aunque está triste, aunque está dolido, Señor, reciba en esta tarde tu consuelo, Señor amado. En esta tarde tú vengas a su vida con el consuelo que solamente tú sabes dar, Señor. Y tú le des la fortaleza para, Señor amado, levantarse de este momento difícil, de este momento de amargura, Señor amado. Y tú le des la fuerza, Señor, para reponerse, Señor, de este momento tan triste, Señor amado. Pero sabemos, Señor amado, que tú tienes en tu gloria a esa criatura, Señor amado. Está inocente, Señor. Por tanto, Él ha visto tu rostro en ese mismo momento, Señor amado. Y tú lo tienes guardado allí, Señor amado, en tu cielo. Oh, Señor, y estará esperando a nuestra hermana el día en que ella pueda llegar allí al cielo. Señor, ayúdala, Señor, a mirarlo. Señor, con estos ojos, Padre mío, dale consuelo a su corazón en este momento. Allí donde ella se encuentre, Padre del cielo, tú traigas sobre ella la fortaleza necesaria, Señor amado. Oramos en esta tarde, Padre celestial, por cada una de mis hermanas, Señor, que está pasando momentos difíciles con sus hijos, Señor. Dios eterno, tu mano poderosa está extendida sobre cada hogar en esta tarde y tú puedas ayudarles, Señor, con sus hijos, Señor. Oh Dios maravilloso, tú pongas sabiduría y entendimiento sobre el corazón de los padres, que nos des tu ayuda, Señor, para enseñarle a nuestros hijos, para mantener nuestro hogar, Señor amado, en la paz y en la comunión de tu Espíritu, Señor. Y tú nos dé la fuerza, Señor amado, para seguir adelante en la oración, en el clamor, Señor, por ellos, de día, de noche, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendigo la vida de mi suegro en esta tarde. Ruego por él en esta tarde, Señor, y pongo la vida de José Luna delante de ti, Padre, para que tu mano poderosa esté extendida sobre él, Señor, en este día, y tú hagas misericordia por amor a la vida de tu siervo, Señor. Oh, Señor amado, te ruego en